Vamos a recibir la palabra del Señor. Vamos a pedir a Dios que Él nos enseñe. Amén. ¿Estamos dispuestos a recibir la palabra? Amado Señor, Dios de todo poder, Dios de toda gracia. Bendecimos tu nombre, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz, es poderosa. Cumple el propósito por el cual la envías a cada corazón. Amén. Vamos a leer los que puedan en primera carta a los Corintios capítulo 10. Primera carta a los Corintios capítulo 10. Vamos a estar allí unos minutos. Primera a los Corintios capítulo 10. En el verso 11, dice la escritura: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Digan todos, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Ustedes saben que el segundo libro de la Biblia recibe el nombre de Éxodo. Éxodo quiere decir salir, salida, porque allí se registra como hecho fundamental la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. Cuando en el Antiguo Testamento se quiere hablar de la manifestación del poder de Dios, se habla de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Y Dios sacó de allí a su pueblo con mano poderosa y brazo extendido. Ninguno de todos los dioses que adoraban los egipcios pudo detener el poder del Dios de Israel. Todos los dioses de los egipcios quedaron avergonzados y los que confiaban en ellos también. ¿Y quién iba guiando al pueblo en ese éxodo? ¿Quién iba al frente de esa gran cantidad de personas? Aquel niñito sobre quien 80 años atrás pesaba un edicto de muerte de parte del faraón, pero que fue preservado milagrosamente porque sus padres se atrevieron a creer que Dios tenía un propósito con él. Porque Dios siempre honra la fe de aquellos que confían en él. Y ahí va Moisés liderando al pueblo. Están a punto de comenzar una travesía de 40 años. Es la tercera etapa de los 40 años de Moisés. Van a suceder muchas cosas durante esta movilización de miles de israelitas, pero a ellos también se unieron otros pueblos que vivían allí en Egipto. No sé si eran esclavos o estaban viviendo allí. Egipcios y otros pueblos salieron al ver al pueblo de Israel salir porque dijeron, es mejor andar con ese pueblo que tiene la bendición de Dios que quedarse en Egipto. Y salieron con ellos. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios y narra en resumen muchas de las experiencias vividas por el pueblo de Israel durante su peregrinación, el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, le dice a los corintios y a nosotros también las palabras que leímos al comienzo. Y estas cosas, hablando de muchas de las experiencias que ellos vivieron en el desierto, y estas cosas les acontecieron como, ¿recuerdan la palabra? Ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Es decir, que todo lo que quedó registrado allí es con un propósito. Otra versión dice, todo esto les sucedió simbólicamente y está escrito para que nos sirva de lección a los que vivimos en estos últimos días. Entonces, en este avance de la fe que venimos llevando de comienzo de año a través de Hebreos 11, y que ahora nos ocupamos de Moisés y de su fe en el Señor y de la travesía del pueblo de Israel, estamos también avanzando con la conciencia de que en cada una de esas experiencias hay lecciones de aprendizaje para nosotros. Cuando alguien le cuenta a usted algo que le sucedió, alguna experiencia traumática,
por falta de experiencia, por falta de conocimiento, qué sé yo, por la razón que sea. Entonces usted toma una lección y dice, ah, ya sé cómo hacer para que no me suceda lo mismo que a él o a ella. Y precisamente tenemos el Antiguo Testamento y especialmente las experiencias vividas del pueblo de Israel para que tomemos lección para nosotros y para que aprendamos a vivir vidas agradables a Dios. En Éxodo 12:40 dice, el tiempo de los hijos de Israel que habitó en Egipto fueron 430 años y pasados estos años, el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es decir, que los ejércitos celestiales estaban cuidando a Israel allí en aquella tierra. Había una protección divina sobre ese pueblo porque había una promesa sobre ellos y los guardaba el poder de Dios en medio del caos que allí reinaba. Dice la Biblia que mientras en las casas de los egipcios había tinieblas, en las casas de los israelitas había luz. Que mientras en las casas de los egipcios había escasez y muerte, en las casas de los israelitas había abundancia y bendición. Todo porque el Dios de la gloria estaba con ellos como está con nosotros en esta peregrinación que llevamos por este mundo y también somos guardados por el poder de Dios. Tú estás aquí no porque tengas muy buena suerte, ni porque te las sepas todas, ni porque eres muy astuto, sino porque hay alguien que te ha preservado. Hay una poderosa mano sobre tu vida, sobre tu familia. Es la poderosa mano de Dios. A Él le damos la gloria y el reconocimiento en esta hora y para siempre. Era de noche cuando iban a salir de Israel. Y dijo el Señor, es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Era una fiesta. Esa noche de la salida de los hijos de Israel de Egipto quedó marcada como la noche de la Pascua. ¿La noche de qué? Era una celebración que los hijos de Israel, los judíos, no la iglesia, los judíos debían celebrar de generación en generación. La celebración más importante para los israelitas, Pascua simplemente significa pasar, porque esa noche salió el Señor por todo Egipto para dar muerte al primogénito o al hijo mayor de cada familia. Pero los israelitas fueron librados de la muerte porque el Señor mismo había ordenado que cada familia debía sacrificar un corderito y con la sangre de ese corderito debían untar en los postes y en el dintel de la puerta. Y el Señor entonces saldría esa noche y Pascua pasaría de largo y no habría muerte. Así lo dice en Éxodo 12:23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová de aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito de generación en generación. Es por eso que a partir de ese momento, esa noche, la celebraría el pueblo de Israel de generación en generación. Esa fue la primera Pascua celebrada por el pueblo de Israel allí en Egipto, porque esa noche saldrían. Era algo conmemorativo y se celebraba siempre, siempre. Pero un día en la historia sucedió algo maravilloso. Un día se celebró la última Pascua, así con el corderito y con todos esos elementos, porque vino alguien y celebró esa última Pascua según el rito israelita. Ese que vino fue el Señor Jesucristo. Él celebró la última Pascua. Claro, los israelitas incrédulos la siguieron celebrando, pero los creyentes no, porque él celebró la última Pascua, pero él mismo fue la última Pascua cuando como Cordero de Dios fue a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Y mediante su sacrificio Jesús pasó de esta vida, de ese ministerio terrenal, de los días de su carne, pasó a los días de su gloria. Él pasó, pero también él mismo se constituyó en nuestra Pascua.
El evangelista Lucas lo dice así en el 22:14 de su libro. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Era Dios mismo participando de la Pascua. No pueden creer, ¿verdad? Porque os digo, dice Jesús, que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, y dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Tiene esa íntima reunión con sus apóstoles, y saliendo de allí, de haber celebrado la última Pascua, va a Getsemaní, y allí es apresado, y él es llevado como cordero al matadero, enmudeció, no abrió su boca, derramó su sangre en la cruz, y al derramar su sangre en la cruz selló el nuevo pacto, el pacto eterno con su preciosa sangre. Y es por eso que Jesucristo se ha constituido en nuestra Pascua. Esa fiesta de la Pascua quedó abolida porque el verdadero cordero inocente, sin mancha, más sublime que los cielos, fue ofrecido por nuestros pecados. Y cuando un pecador cree en ese sacrificio sustitutivo, entonces esa sangre lo limpia de todo pecado y lo hace apto para el reino de los cielos. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Vamos bien hasta ahí. Él entonces cumple, y ya no se tenía que seguir ofreciendo corderitos. Ya no tenían que seguir derramando sangre de esos corderitos, porque ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo era ofrecido una sola vez y para siempre. El apóstol Pablo coloca punto final a este tema de la fiesta ritual judía de la Pascua cuando dice en 1 Corintios 5:7: limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua. Ya fue ofrecido una vez y para siempre. Y al creer en Él, al creer que Él es nuestra Pascua, hemos pasado, amén, hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de tinieblas a luz. Hemos pasado de la potestad del diablo a la potestad de Jesucristo el Señor. Hemos pasado de condenación a salvación. Cristo es nuestro paso de esta vida a la eternidad. Cristo es nuestro paso de lo ilusorio y pasajero a lo eterno y glorioso. Cristo es nuestra Pascua. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Esto es más que una religión. Cristo es nuestro paso, nuestra Pascua, nuestra posibilidad de pasar a lo eterno. El paraíso quedó cerrado desde que Adán desobedeció, desapareció el paraíso de la posibilidad, pero Cristo viene y nos abre paso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y su sangre es señal de vida sobre aquellos que hemos creído. Su muerte nos trajo vida. Lo digo otra vez: su muerte nos trajo vida y vida en abundancia. Con su muerte Él pagó por nuestros pecados. Con su resurrección nos justificó, y con su regreso nos ha dado una esperanza de gloria eterna. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Alguien tiene esa esperanza, ¿verdad? Finalmente los israelitas celebraron esa primera Pascua, y es interesante el hecho de cómo ellos toman esa Pascua, esa cena, allí ese cordero. Dice 12:11 de Éxodo: y lo comeréis así. Hay unas instrucciones cómo debían comer el cordero.
ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Era de noche, era ya después de la medianoche. No tenían que estar en pijama a esa hora. No tenían que estar descuidados, porque tan pronto comieran la Pascua, saldrían de viaje. Esas expresiones, esos hebraísmos, ceñidos los lomos, calzados vuestros pies y vuestro bordón en la mano, son figuras que hablan cuando una persona iba a emprender un viaje. Amén. ¿Están entendiendo lo que nos quiere decir el Espíritu Santo? Debían estar listos para el viaje que iban a emprender. Pero espérate, ¿por qué no nos ponemos la pijama? Va a ser la 1 de la mañana y entonces al otro día, no, cómanlo así, ceñidos los lomos, calzado en sus pies y bordón en la mano, decir, listos para el viaje. Una vez el cordero ha sido sacrificado, el viaje puede comenzar en cualquier momento. Amén. Gloria a Dios. Nosotros los hijos de Dios celebramos de cuando en cuando lo que llamamos la Santa Cena, o la Cena del Señor, que la celebramos una vez al año, a veces antes del año, en fin. Y cuando participamos de ese pedazo de pan, esa copa de jugo de uva, de fruto de la vid, entonces esos elementos son símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, y cuando participamos de ella, entonces estamos recordando que ahora hemos pasado de muerte a vida, y que que el Cordero ya fue sacrificado, y que el Cordero resucitó, y que el Cordero de Dios vive en nosotros, y que en cualquier momento sonará la final trompeta y seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y estar siempre con Él. Por eso a veces nosotros hacemos de eso, de la cena del Señor, un rito. Lo ritualizamos. Y entonces el pastor anuncia, próximo domingo, Santa Cena, y todos, hay poder, hay que consagrarse. ¿Sí o no? Santa Cena. Ay, yo que no le hablo al hermano, perdóneme, es que va a ir Santa Cena. Eso es ritualismo. O sea, si no hubiera Santa Cena, ¿no te ponías bien con tu hermano? Ay, yo me acuerdo que yo le debo una plática al pastor. No, al pastor no. Le debo una plática a un hermano y yo me echo el loco. Ahora voy a pagarle porque hay Santa Cena. Religiosidad, ritualismo. No podemos caer en eso. En eso cayó el pueblo de Israel. Más adelante en algún estudio lo veremos. Voy a estar bien con Dios porque llegó la Santa Cena. No es por la Santa Cena, es una celebración que nos recuerda y que traemos a memoria, pero no nos consagramos porque vamos a tomar esos elementos. Hemos sido consagrados desde el día que le entregamos nuestra vida al Señor y sumergidos en las aguas en su nombre, perdonados nuestros pecados. Estamos listos para el viaje en cualquier momento. Amén. No, es que me voy a consagrar porque tú sabes, Santa Cena. Y el hermano no cenó, ¿será que está en pecado? Y eso se vuelve una cosa y un chismerío pentecostal, que mejor yo vuelvo aquí a Éxodo. Gloria a Dios. El pueblo de Israel celebró la Pascua y salió de Egipto. Incluso los egipcios apremiaban a los israelitas para que se fueran lo más pronto posible, tanto que le dieron oro y alhajas y bueno, así cualquiera se va, ¿cierto? Así cualquiera sale. Éxodo 12:33. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Claro, se están muriendo los hijos mayores de cada familia, hasta los animales. Y los egipcios dicen, nos vamos a morir todos, váyanse de aquí. Bueno, pues denme plata si quiere que me vaya. Denme oro. Y sí. Y llevó el pueblo su masa, hicieron masa para el camino, siempre pensando en las comidas. Y echaron en las sábanas y ahí en sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme el mandado de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedía, y así despojaron a los egipcios. Claro, Dios les dio gracia para que los israelitas, al pedir a los egipcios, les dieran. ¿Por qué? Porque más adelante Dios iba a pedir que se le construyera el tabernáculo. Algún momento hablaremos de eso.
¿Y de qué iban a ofrendar los israelitas si eran esclavos, si no trabajaban en Egipto, no devengaban un salario? Entonces, con este oro, esa plata y esas alhajas, ellos, cuando Moisés pidiera para ofrendar, ellos tendrían para dar. Tan abundante será esa ofrenda en el futuro que Moisés dirá: no traigan más, así como hacemos aquí en las ofrendas, no traigan más. Estoy hablando por la fe, porque es el año de la fe. Gloria a Dios. Claro que ese oro también va a ser de tropiezo para ellos en el futuro. Y esas alhajas, porque las egipcias hicieron esto, vea, no voy a decir nada, solo con señas, a ver si me entienden. Toma, llévese eso. Y después las israelitas por allá, después hablaremos de eso. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios nos los llevó, no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Y tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Yo no pude dejar pasar este detalle que parece pequeño, pero es interesante porque recuerde que estamos en Hebreos 11, en la historia de la fe, hombres y mujeres que aparecen allí y que dejaron lecciones para imitar. Entonces fueron hombres y mujeres que vivieron en fe y hablaron en fe en el Señor. Y dice Hebreos 11:22, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Esto es algo muy interesante porque 430 años atrás en Egipto gobernaba un israelita. ¿Cómo se llamaba? José. Era el gobernador. Y antes de morir, él llamó a sus hermanos y les dijo: yo voy a morir, mas ciertamente Dios los visitará y los hará ir a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente los visitará y haréis de llevar de aquí mis huesos. 430 años después se cumpliría eso. Ya José solamente existían los huesos, pero José dijo: ni los huesos me los dejen en Egipto. Y cuando los israelitas iban saliendo esa noche, 430 años después, dijeron: los huesos de José, saquemos los huesos, porque él en fe habló, y aunque pasó mucho tiempo para cumplirse, si es de Dios se cumple. Si es de Dios se cumplirá. Aunque pase mucho tiempo, su promesa cumplirá. Y partieron, salieron allí al desierto, y Jehová iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Este Dios es tan fiel que los cuidó de día y de noche. De día y de noche. Ellos eran un pueblo rebelde y contradictor, como lo veremos más adelante, pero ahí hay un Dios fiel y misericordioso en la mañana y en la noche. De día nube, de noche fuego. De día y de noche Jehová iba con ellos. Y ellos podían avanzar y podían superar lo que sea, porque Jehová iba con ellos. Y si Jehová va con un pueblo, con toda seguridad que ese pueblo va a seguir adelante, avanzando cada día. Y ese mismo Jehová Dios un día se manifestó en carne, y antes de ascender al cielo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Alguien se alegra de que Él esté con usted todos los días de su vida? Hasta en sus peores días. Sí. Sí, porque tú sabes, todos tenemos esos días. Aun cuando amaneces con la depre, aun cuando no te quieres bañar, aun cuando no le quieres hablar a nadie, aun cuando no te quieres levantar de la cama, Dios está contigo porque Él es fiel. Él prometió y Él seguirá siendo fiel.
Aunque no quieras nada con él, aunque le des la espalda, aunque andes descarriadote, aunque andes haciendo lo que sabes que a él le desagrada, ahí está Dios cuidándote, dándote testimonio de que él ha sido fiel. Y cuando una persona está andando mal con Dios y sabe que hay un Dios fiel, lo único que le queda es volverse a él y decirle: Señor, aunque yo te he sido infiel, tú permaneces fiel. Ayúdame para que de aquí en adelante pueda caminar contigo, porque tú nunca me has dejado. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de día, ni la de fuego de noche. Habló Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta. No, espérate, Señor. Vamos saliendo. ¿Y cómo que den la vuelta? Eso no se le ocurre sino a Dios. Vamos saliendo, que den la vuelta y que acampen frente al mar. No, pero no íbamos bien por este camino. ¿Cómo que demos la vuelta y que acampemos frente al mar? No se trata de salir, de huir. Sí, pero es que Dios siempre tiene propósitos. Dios no nos lleva por el camino fácil, porque por el camino fácil poco lo conoceremos a Él. Yo sé que todos queremos ir por el camino fácil, por donde no hay obstáculos, ¿cierto? Que el camino esté bien pavimentado y si me pueden llevar mejor todavía. Pero Dios va a escoger caminos y experiencias a través de las cuales lo podamos conocer mejor, porque cuanto más lo conozcamos, más lo amaremos y mejor lo adoraremos. Amén, está buena. Amén. ¿Verdad? ¿Cómo es? Bueno, ténganla por ahí. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, escuche, Faraón dirá a los hijos de Israel, dirá de los hijos de Israel, encerrados están. Están encerrados en el desierto. Mire cómo el Dios de ellos me los colocó en las manos. Eso pensaba Faraón. Pero otra cosa pensaba Dios. Y dice Dios: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en el ejército. Porque todo lo que Dios hace en su reino no es para renombre de los que son usados en su reino, sino para honra, gloria y reconocimiento de Él. Todo, todo, todo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué no vas a hacer devolver, Señor? Íbamos bien. Es para mi gloria. Tranquilo. Faraón, oiga, aún y con todo lo que le había sucedido, Egipto estaba como un cementerio, destrozado todo. Pero su corazón seguía endurecido. Hay gente así, hermano. Y decidió salir a perseguir a los israelitas, pero en cierta forma era Dios el que estaba preparándole una emboscada, porque el faraón pensaba que el pueblo había quedado encerrado y sin salida, pero el que iba a quedar encerrado y sin salida era él, porque para el pueblo de Dios siempre hay salida, siempre hay recursos, siempre hay una mano extendida diciendo: yo te ayudo. Aparentemente la orden que Dios le dio a Moisés parecía no tener sentido, era ilógica, como esas cosas que a veces Dios hace, porque iban directamente al mar. Iban directamente al mar y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel? ¿Cómo que haberlo dejado? Si Dios le dio 10 golpes. Cada plaga era un azote. ¿Y cómo que lo hemos dejado ir? ¿Cómo se nos ocurrió dejarlo ir? Y arregló su carro, sus caballos, y tomó 600 carros escogidos de Egipto y capitanes, y se fue con su corazón endurecido a perseguir a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. No era la mano de ellos, era la mano de Dios. Y cuando hablo de la mano de Dios, hablo del poder de Dios, de la manifestación del poder de Dios, siguiéndolo los egipcios con toda la caballería y carros y su gente y su ejército.
Los alcanzaron junto al mar, les llegaron allá a los talones junto al mar. Viene Faraón con sus caballos detrás, el mar está enfrente, al parecer no hay salida. La situación era como para angustiarse y el pueblo se angustió precisamente, pero ellos tenían que aprender a confiar que si Dios los había sacado de Egipto, tenía poder para introducirlos en la tierra prometida. El Dios que los saca de allá tiene poder para meterlos allí. Es sacarlos de un lugar y no dejarlos a la deriva, sino introducirlos en otra área. Y el Dios que nos sacó del pecado, que nos arrancó de esa cantera de muerte donde estábamos. Tú te acuerdas donde estabas sin Cristo, ¿verdad? Tú te acuerdas cómo eras, que vivías, lo que hablabas, lo que pensabas, a qué olías. ¿Te acuerdas sin Cristo? A diablo. Eso no huele a demonio. Que yo sepa, ningún demonio huele a bueno. Pero la poderosa mano del Señor nos arrancó. Dice el profeta, los arrancó de la piedra de cantera. ¿Vio? La cantera donde están las piedras sin forma, no sirven, no hay nada bueno en ellas. Pero la mano de Dios se metió y arrancó estas piedras inservibles y ha hecho piedras vivas para la gloria del Señor Jesucristo. Alguien debería darle gloria a Él. Amén, amén. ¿Cuántas veces en medio de nuestra vida diaria nos vemos como encerrados, verdad? Nos vemos encerrados, las presiones de la vida, las tentaciones, las debilidades, los ataques, cuántas cosas. Dios nos ha dado una promesa, pero al momento solo vemos obstáculos, tropiezos, pero es precisamente en ese instante en que debemos confiar en el poder de Dios. Cuando te sientas como encerrado, como que aquí viene el faraón y delante hay un mar embravecido. ¿Yo para dónde voy? ¿Por qué lado sigo si he llegado a este punto? Y cuando faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, ellos alzaron sus ojos y aquí los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, se asustaron, todavía no conocían a Dios, no tenían esa comunión íntima con Él, habían sido esclavos durante generaciones y esa va a ser la lucha de Dios con este pueblo, que aunque estaban libres, sin cadenas en las manos, todavía tenían mentalidad de esclavos. Y ese es el punto delicado, tener una mentalidad de esclavo. Ellos venían y entonces dijeron a Moisés, oiga cómo dijeron. Primero clamaron a Jehová y luego le dijeron a Moisés. Note la incongruencia de esto. Claman a Dios, pero luego dicen lo siguiente: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Y escuche la frase que sigue, ya habían clamado a Jehová, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ellos pensaban que iban a morir. Ellos pensaban que todo estaba acabado. Habían clamado a Jehová. Así hay gente, clama a Dios, oran, ayunan, pero luego comienzan a quejarse y yo no sé qué voy a hacer. Mi amor, ¿vas a clamar o te vas a quejar? O clamamos o nos quejamos. ¿Qué vamos a hacer? Aquí en el reposo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos quieren clamar? Clame y no se queje. Amén. O sea, clame y aunque usted se vea acorralado por todos lados, diga, voy a esperar en el Señor. Pero es que ya es lo último, pero sigo esperando. Clamaron, pero se quejaron. Se mezclaron su queja con fe, y eso es una combinación que no da en el reino de Dios, no da. Y esta va a ser la primera de muchas murmuraciones del pueblo. Hablaron en tono sarcástico a Moisés. Así le hablaron sarcásticamente, pero mire la diferencia: la multitud incrédula y uno solo creyente. Era una multitud, todos incrédulos, pero había uno solo, Moisés, que se atrevía a creer. Siempre debe haber alguien que se atreva a creer.
Mis amados, alguien tiene que hablar en fe, en la empresa, en el estudio, en la casa, en tu casa. Cuando todo sea desespero y angustia, tú levántate y habla en fe. Cuando nadie se atreva a creer, levántate tú y cree. Cuando nadie piense que Dios va a intervenir, atrévete a creer. Cuando todos digan que es imposible, levántate y di: yo he creído en el Dios de lo imposible. Estoy oyendo mensajes de fe. Mi fe está activada en el poder de Dios. Le aseguro que Dios nunca dejará avergonzado a aquellos que creen en él. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Claman los justos, no se quejan. Claman los justos, Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Aleluya. Clame y no se queje. Amén, amén. Amén. Hable en fe. Hable en fe. Ahí tiene la palabra, tiene promesas. Ahí están las cosas que quedaron escritas para nuestra amonestación, para que echemos mano. No hablamos, no es confesión positiva. No, eso está muy de moda. No es confesión positiva. No es que Dios hará lo que tú digas, porque si tú lo dices, Dios tiene que hacerlo. No, así no funciona. Dios es Dios y Él hace lo que Él dijo que iba a hacer. Amén. Hablen fe. Y Moisés dijo al pueblo: hermano, hay momentos en que uno tiene que sacar fuerza de debilidad. Nadie más cree, yo no le toca hablar en fe. Eso sí, uno después dice: uy, ¿y yo por qué dije eso? Es más lindo Dios que Él respalda la fe. Y está solo Moisés, 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 600,000 hombres. Supóngase que cada hombre tenía una mujer. ¿Cuántos van ahí? 6 más 6. Ok. Y que cada pareja tuviera un niño. 6 por 3. Y que una que otra parejita se hubiera llevado por ahí otro chinito. O sea, en vez de 1 o 2, póngale 2 millones. 2 millones y 1. 2 millones de incrédulos, quejumbrosos. ¿Qué vamos a hacer? Y aquí hay uno. Hermano, usted tiene que ser de la minoría que cree. La mayoría que no creen van por el camino ancho, van haciendo y deshaciendo. Tú vas por el camino angosto, tú estás en la minoría, pero yo tengo entendido que la minoría con Dios es mayoría. Y si Dios contigo, no hay nadie que pueda contra ti. Tú tienes que aprender. Jesús dijo: manada pequeña, no temáis. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo me quedé pensando en esto que dijo Moisés en fe. Esto paga la venida, hermano. Esta cita que colocamos ahí, Éxodo 14, 13, 14. ¿Cómo es? Ya, con eso pagó la venida. Dese por bien servido que Dios le haya dado esta palabra. Tome esos 2 versos, trate de colocarlos, escríbalos, memorícelos, póngalos en el techo donde los vea todas las mañanas cuando abra sus ojos o en el espejo. Grabe esas palabras. Y encontré 5 cosas para redondear el mensaje y así terminar. 5 cosas, 5 enseñanzas poderosas para nuestra vida. Número 1, no temáis. Número 2, estad firmes. Número 3, ved la salvación de Dios. Número 4, Jehová peleará por nosotros. Y número 5, nosotros estaremos tranquilos. A ver, ¿cómo es? Oh, estoy feliz aquí. A ver, no temáis. ¿Cómo? Está firmes. 3, ve la salvación de Dios. 4, Jehová peleará por vosotros. Y 5, estaremos tranquilos. No importa la situación en que usted se encuentre, familiar,
laboral, sentimental, económica, espiritual. Aplique estos 5 puntos, estos 5 principios. No importa la situación en la que se encuentre, no importa el tamaño del obstáculo que tengas en esta vida, lo primero es no temas. Porque el temor te paraliza, el temor te bloquea, el temor te pone a desvariar, te pone a ver lo que no es y hacer lo que no debes hacer. Que el único temor que te posea sea el temor de Dios. No temas es la frase favorita de Dios para nosotros. No temas es la frase favorita de un padre a su niña o niño que está atemorizado. No temas, es lo primero. El temor te derrota antes de luchar. El temor te derrota antes de entrar en batalla. Pero cuando tú, claro, el temor viene, no estamos diciendo que no se sienta el temor, se siente, llega el pánico, el temor, ¿qué voy a hacer? Pero en vez de eso, tú tienes que decirle al Señor que te dé espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Señor, aunque me tiemblen las carnes, aunque me estén chocándome las rodillas una contra otra, voy a creer y no voy a temer porque Dios está conmigo. No tema, el temor te derrota antes de entrar en batalla. Número 2, permanezca firme. Permanezca firme. Aunque sucedan cosas a su alrededor, permanezca firme, no retroceda. Recuerde que no somos de los que no somos, diga usted, yo no soy de los que retroceden. Sí, las cosas están duras, están difíciles, otros se han vuelto atrás, otros se han desanimado, pero yo no soy de los que retroceden. Aquí voy con pandemia o sin pandemia, con tapabocas o no, con lo que venga, con lo que pueda suceder, voy a estar firme. Amén. El apóstol Pablo, no, ya se me fue el tiempo, quería leer en el primer capítulo, o en el primer culto, si lo leímos, las veces que Pablo dice que estemos firmes. Solamente voy a resaltar las que aparecen en Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firme, dice el apóstol, y Pedro luego cierra diciendo que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo quiere Dios que estemos en la fe? Firmes en la fe. Y dice Pedro, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tú dices, sí, porque a veces tenemos ese síndrome. Esto que me pasa a mí, nadie lo está viviendo. Wow. Cuéntame tu problema. Sí, llega como ese síndrome, ¿no? Pero aquí dice, los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo. Y Él mismo nos ayuda a todos. Si otros retroceden, usted permanezca firme. Pero hermano, mi mamá, la que me mostró el camino para llegar al evangelio, se fue. Usted permanezca firme. Pero mi papá, usted permanezca firme. Mi hermano, usted permanezca firme. Ese amigo querido, ese líder, usted permanezca firme. Los que se alejen, otros se desaniman, se van. Pero tú con todo y desánimo, sigue adelante. Sigue firme. Esos que permanecen firmes ahí en el Señor por su gracia y por su poder, entonces después ven la salvación de Dios. ¿No le ha sucedido que usted se fortalece en el Señor, espera en Él, se desahoga con Él en silencio, en soledad, y de repente Dios muestra su poderosa mano, le muestra la salvación en su favor? ¿Por qué? Porque el Señor dice, tu pleito yo lo pelearé. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La parte del pueblo de Israel era estar, pero pastor, espérate. Hay un mar enfrente. Hay unos caballos persiguiéndome. Siento el resoplar de los caballos en mis oídos. Y tú me dices que esté tranquilo. Sí.
pero no como fruto de tu fuerza de voluntad. Debes estar tranquilo, porque hay uno que no ha perdido una sola batalla. El que anda contigo no ha perdido una sola batalla, ni siquiera ha empatado. Todas las ha ganado. Él es el victorioso. Él es el campeón. Con nosotros está el ganador, el vencedor. Escuche, dice: yo pelearé por ti. ¿Cómo? ¿Tú qué te vas a poner a pelear con un demonio? ¿Tú qué te vas a enfrentar? No, 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 no. Tu pleito yo lo pelearé. Tus situaciones yo las defenderé. Solo tienes que estar firme. Espera y vas a ver lo que voy a hacer por ti. Yo pelearé. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos sentido ganas de remangarnos, verdad? Y hablo literal y también simbólicamente. Pero hemos dicho: no, no, no. Voy a hablar con mi papá. Aleluya. Voy a hablar con... ¿Y quién es tu papá? El que hizo los cielos y la tierra. ¿Y quién es tu papá? El que cabalga sobre las nubes. ¿Y quién es tu papá? El que con 3 dedos recoge el polvo de la tierra. ¿Y quién es tu papá? El que en el hueco de su mano puede tomar todas las aguas. Él es el más fuerte. Él es el más glorioso. Tranquilo. La mejor figura que yo puedo traer ante ustedes es la de un bebé dormido en los brazos de su padre. Él no se inmuta por nada. Él está en los brazos de su Padre, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Aleluya. Adórelo. Él cuida hasta sus cabellos. Amén. Colóquese de pie, por favor. Claro, disculpemos al pueblo de Israel. Es la primera, disculpémoslo. No tienen mucho conocimiento de Dios, se han visto maravillas, pero bueno, disculpémoslo. Pero nosotros no tenemos disculpas ni excusas. Aún los cabellos de vuestras cabezas están contados. Yo le invito para que hoy seguiremos el mensaje en la tarde, pero en este punto vamos a decirle: Señor, levanto mi fe hacia ti. Levante su fe hacia Él. Levante su voz, levante su vida, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Levante sus manos y puede una señal de rendición. Diga: Señor, no voy a pelear más. Voy a dejarte la pelea a ti. Voy a dejar que seas tú y no yo. Yo voy a clamar, voy a esperar. Amén. Voy a estar firme. Hay una roca que no se mueve. Hay una roca, aunque todo se mueva a tu alrededor, firme en la roca que es Cristo. Adore al Señor ahí donde se encuentre. Dígale: Señor, voy a esperar, voy a esperar. No voy a retroceder, voy a permanecer firme. Aunque tengo debilidades y errores, aunque he fallado, Señor, tú has sido fiel. Alguien que reconozca la fidelidad de Dios. Alguien que diga: aún en mi infidelidad tú has sido fiel, Señor. Hoy vengo a ti con todo lo que tengo, mis debilidades. Hay obstáculos. Ya no hay un mar físico, pero hay un mar de problemas tal vez. Ya no hay unos caballos físicos, un faraón físico, pero hay luchas, pensamientos, situaciones. Pero veremos cómo Dios se va a glorificar. Veremos la salvación de Jehová. Aleluya, aleluya. Oh amado Señor, en esta hora bendecimos tu glorioso nombre. Alguien aquí, oh Dios, está descansando en ti, Señor. Alguien está echando toda su ansiedad sobre ti, oh Dios. Y yo creo que vas a mostrarle tu salvación. Vas a mostrar tu gloria en favor de uno de estos pequeñitos, porque eso es lo que somos, Señor. Pequeños, débiles, indefensos, pero tú eres el todopoderoso, el fuerte, el invencible. Adoremos al Señor en esta hora. Oh Dios, en
tu y lo presencia. tengas que atravesar. Llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, clama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre de Jesús el himno de victoria. Del otro lado cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado